Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta tercera semana nos corresponde abordar la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como cada semana, eh, les he comentado, creo, estos recursos, estas presentaciones en Canva, para donde sintetizo principalmente, donde sintetizo los temas de la semana, otros los amplío con la intención pues de que te puedas apoyar en la realización de tus actividades y para complementar tu aprendizaje. Sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de resolver dudas de manera concreta en torno a sus actividades y también ampliar los temas, profundizar en los temas que tenemos que ver en esta semana. Entonces, estaré pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. Pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat, como les sea favorable. Para todos aquellos que ven las grabaciones de las sesiones, pues igualmente, si algo te quedó en duda, puedes escribirme al chat y daré respuesta a cualquiera de tus dudas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a utilizar aquí el marcador. El orden de la presentación es el siguiente. Bueno, recordarles
que esta sesión, esta presentación la vamos a abordar en dos partes. Una parte la veremos el día de hoy, con una hora aproximadamente, y la siguiente sesión, que es el viernes, volveremos a hacer, a terminar esta presentación. Entonces, primeramente, veremos lo que es la literatura y el mundo, la relación que hay entre la literatura y lo que nos toca vivir, lo que experimentamos. A través de este tema es que nos sensibilizamos un poco más al arte que es la literatura. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que precisamente en la literatura encontramos las visiones del mundo de alguna época que tuvo algún autor, algún pensador, algún escritor, ¿sí? Algún artista. Entonces, cuando nosotros comprendemos que en la literatura encontramos esas visiones del mundo, nuestra sensibilidad y nuestra apreciación por la literatura pues se vuelve mucho más sensible. Entendemos que eso es lo que encontramos en los textos literarios, las visiones del mundo, con base también en las experiencias vividas por parte de los autores en todos los ámbitos. Sabemos que, bueno, somos un ente social, entonces todos aquellos acontecimientos relevantes que vivimos nos marcan. ¿Y qué es lo que hacen los autores? Precisamente expresarlo a través de sus historias, a través de sus cuentos, de sus novelas, de sus poemas, ¿sí? Esas experiencias, esas visiones del mundo. Por eso es que para poder estudiar un texto literario, pues tenemos que conocer primeramente cuál es el origen de ese texto, en qué época surgió, porque solo de esa manera vamos a poder comprender el contenido que está inmerso en esa historia, que está en ese texto, ¿sí? Porque a lo mejor al momento de leer una obra literaria nos damos cuenta que a lo mejor quizá esa forma de pensar o esa manera de vivir es un tanto antigua o no se puede aplicar en estos tiempos, entonces no podemos juzgar o no podemos interpretar una obra fuera de su contexto. En cambio, nos damos cuenta que ese fondo, ese conocimiento, esa visión del mundo que nos comparte el autor, pues tiene que ver principalmente con esa época. No podemos interpretar un texto fuera de lugar. Muy bien. También veremos lo que es la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Ese fenómeno interior que ocurre cuando disfrutamos del arte, cuando experimentamos el arte. Y digo el arte precisamente porque la experiencia estética no solamente la vivimos por medio de la literatura, vivimos la experiencia estética por medio de las 7 bellas artes. Recordemos cuáles son las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, en las 7 bellas artes experimentamos, valga la redundancia, la experiencia estética o vivimos la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Le llamo yo que es un momento mágico, es un momento mágico que vivimos todos aquellos que nos acercamos al arte, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, viendo una película y disfrutando de esa película y sentimos un cúmulo de emociones y nos inspiramos y nos motivamos y reímos y lloramos y experimentamos todo tipo de emociones. Esa es una experiencia estética porque estamos experimentando emociones
Estamos experimentando emociones em, por medio del arte. Por eso es una experiencia estética, porque se pone en juego precisamente la estética. Entonces, este fenómeno interior es el que vivimos cuando disfrutamos de la literatura también, de un buen cuento, de un buen poema, de una obra de teatro, de una danza, de una pintura, de una escultura, en fin, experimentamos placer, gozo, un sinfín de emociones. Eso es la experiencia estética. Vamos a profundizar, ya hemos estado compartiendo también en la actividad integradora 6, que es a manera de foro, ¿sí? Acerca de las experiencias estéticas, de las formas emergentes de literatura, en fin. Entonces, ahorita vamos a profundizar un poco más en ello. El impacto de la literatura en la sociedad. Pues ya decíamos en sesiones anteriores que somos entes sociales, somos resultado de lo que nos toca vivir. Decía yo que esto como en una definición más básica, ¿no? Y en un primer momento, somos entes sociales. Somos muchísimo más. Somos alma, somos espíritu, este, y unas cuestiones pues profundas, mucho más significativas que solo el simple hecho de ser un ente social, pero en un primer momento eso somos. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que nos tocan vivir pues nos van marcando aquello que vivimos, eh, nuestra cultura, nuestra educación, dentro de nuestra escuela, con nuestras familias, lo que nos tocó vivir, en fin. Entonces, eh, nos damos cuenta que entonces el impacto de la literatura en la sociedad pues es muy relevante. Puede ser que la lectura de una obra literaria pueda revolucionar toda una sociedad, pueda cambiar completamente el paradigma, la manera de pensar, la filosofía, la forma de concebir el mundo, en fin. Entonces, eh, es por ello, ¿no? Que está íntimamente relacionada, pues, la literatura con la sociedad. Es un reflejo de la sociedad, precisamente, de aquellos acontecimientos pues, que ha tocado vivir. Vamos a profundizar esto más adelante. La difusión de la literatura. Definitivamente en esta era digital, tecnológica en la que nos encontramos, pues la tecnología precisamente va a jugar un papel preponderante, un papel muy importante. Va a jugar la, eh, la tecnología dentro de nuestras sociedades, igual en la cuestión de la difusión del arte, pues tremendamente. Eh, Hace no tanto, pues era muy difícil encontrar, localizar una obra, pues porque era muy cara, porque se agotaban muy rápido, en fin. Entonces ahora en esta era digital en la que nos encontramos, pues digamos que es una ventaja extraordinaria, ¿sí? La llegada de la tecnología para el arte de ciertas maneras, y habrá muchísimas formas de interpretar esto, pero en el caso de la difusión de la literatura, de que llegue a más personas mucho más rápido, de que sea mucho más fácil adquirir las obras, pues bueno, definitivamente es un parteaguas en esto, ¿no? Debido a esta difusión, precisamente, como lo veíamos en sesiones anteriores cuando hablábamos de las épocas literarias, bueno, dentro de este periodo histórico en el que estamos, donde la tecnología juega un papel muy importante, surgen también movimientos, surgen modas, surgen tendencias que tienen que ver con esta forma de vivir, con la presencia en este caso de la tecnología. Y es ahí donde podemos hablar de estas formas emergentes
de literatura, ¿sí? Formas emergentes de literatura. ¿Qué es una forma emergente de literatura? Pues una forma nueva, una forma actual de crear arte literario en este caso, ¿no? De crear textos literarios. Esas son las formas emergentes de literatura. Vamos ahí a mencionar algunas, pero todas ellas pues tienen que ver con el uso de la tecnología. No se pueden incluso concebir fuera de un entorno digital. En semanas anteriores estuvimos hablando de la importancia de las dos principales herramientas que tenemos nosotros como seres humanos. Por un lado, la lectura, que nos permite ser receptores, adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Y por otra parte, la escritura, que la escritura nos convierte en emisores. ¿Sí? En la lectura somos receptores, adquirimos sabiduría, adquirimos conocimiento, y en el caso de la escritura, nosotros somos los que expresamos nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, en fin. Somos emisores, ¿verdad? Somos nosotros quienes propiciamos ese acto comunicativo. Entonces, también esta herramienta, la escritura, lleva un proceso para poderse ejecutar de una manera adecuada, de una manera correcta, ¿sí? El proceso de escritura. Entonces vamos a hablar de estas etapas que tiene el proceso de escritura, así como el proceso de lectura. ¿Cuáles son las etapas del proceso de lectura? Eh, Prelectura, lectura y postlectura. Hay algunos autores que agregan contexto, pero siempre hay algo previo, algo durante y algo posterior. En el caso de la escritura también, planeación, redacción, revisión, reescritura y estilo. Si se fijan, es todo un proceso. Luego a veces, principalmente en el aula presencial, como les he comentado, también comparto trabajo en el aula presencial. Escucho a veces a los estudiantes, es que a mí me cuesta mucho trabajo escribir, no sé por dónde empezar, no sé cómo empezar. Bueno, el proceso de escritura definitivamente nos va a ayudar a saber cómo poder escribir de una manera fluida, de una manera más sencilla. Hablaremos también de los prototipos textuales. ¿Qué son los prototipos textuales? Pues las formas del discurso, también conocidas como formas del discurso. Lo menciono porque, pues precisamente estamos viendo el proceso de escritura. Entonces existen muchas formas de escribir. A lo mejor nosotros solamente vemos eh, una prosa, que es nuestra manera habitual de escribir, pero en realidad esa prosa es una exposición, o es una narración, o es una descripción, en fin. O sea, esa prosa, esa manera natural de escribir, tiene muchas formas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de conocer los prototipos textuales. Hablaremos también de los tipos de texto, que está vinculado, ¿verdad? Hay muchos tipos de texto: textos literarios, textos persuasivos, textos periodísticos vinculados, textos argumentativos, textos científicos, en fin. Existen muchos tipos de textos, cada uno de estos tipos con una intención diferente, con una intención distinta, con un propósito distinto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver estos tipos de textos, sus características, su intención, y esto también pues va a favorecer a la comprensión de, de los siguientes módulos. ¿Sí? En los siguientes módulos van a ver algo acerca de la argumentación, entonces bueno, esto también va a servir.
Frases para iniciar cuentos. A veces me han preguntado eso, ¿no? ¿Cómo saber? Bueno, sabemos que un cuento, cualquier texto, para que sea entendible, para que sea lógico, para que esté correcto, tiene que tener su estructura adecuada. ¿Cuál es la estructura adecuada de un texto? Que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. O un inicio, un desarrollo y un desenlace, que es exactamente lo mismo. Entonces, a través de estas frases podemos darnos cuenta que estamos tocando en nuestro cuento estas tres etapas. Sí, que nuestro cuento tiene una estructura adecuada, que hay un inicio, que hay un desarrollo, un clímax y un desenlace. Y pues muy importante, pues para que tenga la estructura adecuada y que sea un cuento adecuado, que sea un cuento correcto. De hecho, en esta semana, como saben, pues tenemos que hacer un cuento, ¿sí? Entonces, bueno, pues para esto nos va a servir. Veremos también todo acerca del cuento. En semanas anteriores ya lo hicimos. En semanas anteriores ya vimos lo que es el cuento. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso, una recapitulación nuevamente para recordar qué es el cuento, cuáles son sus características, cómo se puede hacer, en fin. Y por último, preguntas y comentarios. ¿Alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan? Pues bueno, bienvenida. También en esta parte voy a mencionar algunos puntos que he visto como cada semana, errores que se cometen y aciertos o áreas de oportunidad y aciertos. Entonces, los aciertos se los voy a decir, que los aciertos que han tenido en las actividades, pues para que los potencien o los sigan haciendo, obviamente en las actividades de esta semana, y las áreas de oportunidad, pues para mejorarlas o para corregirlas, para que hagan sus actividades de una mejor manera. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Nada más, pues vamos a borrar estos dibujos y cerramos esta herramienta porque después no me permite moverme. Ok, la literatura y el mundo, como ya les decía, la literatura y la sociedad están íntimamente relacionadas. El autor, precisamente como ya decíamos, toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de alguna sociedad adquieran significados de su cultura o de alguna otra cultura para ampliar el horizonte, ampliar el conocimiento. ¿Sí? Muchas, hemos visto también que muchas de las obras literarias también, pues existen dos musas inspiradoras, ¿sí? Existen dos musas inspiradoras. Puede ser que tal cual el autor tome aquello que ha vivido, aspectos de la sociedad, o aquello que está en su imaginación. ¿Sí? Entonces son las dos principales musas inspiradoras de los textos literarios. Entonces, en la literatura encontramos todas estas concepciones culturales que han venido cambiando a lo largo del tiempo y que se confrontan con formas de pensar que tenemos en estos tiempos, o por el contrario, referimos a esas maneras de pensar para seguir sustentando nuestras tesis, nuestras maneras de pensar, ¿verdad? Entonces, por un lado, un texto literario nos permite comprender los sucesos de la realidad humana, así como de reestructurar nuestra manera de pensar, hacer un cambio. Por eso es que valoramos tanto a la literatura, y esto es parte de la intención de este tema,
que nos demos cuenta que a través de un texto literario puede cambiar completamente nuestra manera de pensar. Podemos salir de alguna problemática. Fíjense, actualmente se habla muchísimo, son las dos enfermedades del siglo, ¿verdad? La depresión, la ansiedad. Bueno, en lo personal les comparto, mis principales terapeutas pues son los libros, las obras literarias. A través de la lectura de un texto puedes reconducir tu vida, puedes salir de un mal momento psicológico, emocional, etcétera, incluso físico, porque al cambiar el pensamiento, pues todo se mejora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la lectura de un texto puede cambiar completamente la realidad humana de cada uno de nosotros. Les digo, a través de un texto literario se han creado revoluciones enteras, o de manera individual, pues cada uno de nosotros como humanos podemos tener una manera distinta de pensar, ¿sí? Reconducir nuestro actuar, inspirarnos, valorar más la vida, valorar más a nuestra familia, valorar más a nuestro país, nuestra cultura, a la humanidad, al planeta entero, porque a través de los textos literarios pues creamos también conciencia, ¿verdad? Por eso pues siempre la literatura ha sido considerada pues como una fuente de conocimiento. Llegamos a la experiencia estética. Aquí me gustaría, es parte de la dinámica de trabajo, pues de la sesión, me gustaría que estuviera alguien de manera síncrona, pues para participar, para darle la oportunidad de compartir en este momento, que expresase cuál es su concepto de experiencia estética, qué es la experiencia estética. Pero bueno, al no tener a compañeros de manera síncrona, bueno, vamos a, pues a continuar. Entonces, eh, para que se entienda muy bien, porque luego a veces hay cierta confusión aquí. Fíjense bien. Vivimos como que dos tipos de experiencias los seres humanos. Experiencias comunes y cotidianas de placer, y vivimos otras experiencias de placer también, pero estético. Entonces hay dos tipos de placer. El placer común o las experiencias comunes y las experiencias estéticas. ¿Cuál es la diferencia? Ok, aquí va. Experiencia común o placer común. ¿Qué tal? Por ejemplo, ahorita que ya estamos en temporada de lluvias, está la lluvia, estamos disfrutando de un cafecito, una taza de té, ¿sí? De algo calientito. O estamos muy cansados, llegamos a casa y tomamos un vaso de agua fresca, sentimos mucho placer, es una experiencia, ¿sí? Placentera. ¿Cuál es la diferencia a la experiencia estética o el placer estético? El que acabo de mencionar también es placer, pero es un placer común o es una experiencia común. Un placer estético o una experiencia estética tiene estrecha relación con el arte. ¿Por qué con el arte? La estética se desprende de la filosofía. Entonces, la estética se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte, de estudiar las formas, los fondos, los estilos, ¿sí? Entonces, por eso es que la experiencia estética solamente la podemos vivir a través del arte, a través de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine, ¿verdad? Es una experiencia estética, porque eso que nosotros estamos experimentando, el canal es una obra literaria, es una canción, es una pintura. Estamos viajando al mar a través de esta pintura, estamos recordando cuando estuvimos con el ser amado en ese bello atardecer y nos transporta y nos hace sentir todo tipo de emociones.
eso que experimentamos es una experiencia estética, porque estamos viviéndola a través del arte. Y esto es más sublime, es mucho más bello que una experiencia común. No la confundamos. Claro que vivimos placeres comunes y cotidianos, pero esto de lo que les hablo es una experiencia sublime que se da por medio del arte. Entonces, la experiencia estética es ese fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con el objeto, con la manifestación artística que le produce placer, satisfacción, cualquier emoción, ¿eh? Porque a lo mejor estamos leyendo un poema y nos pone melancólicos, nos pone tristes, y también es una experiencia estética, porque es una experiencia que estamos viviendo por medio de una manifestación artística, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la literatura, esta experiencia estética la vivimos por medio del lenguaje, por medio de la retórica, por medio de las figuras literarias. Ese tema que vimos en semanas anteriores, ¿recuerdan? Las figuras literarias o figuras retóricas, o lenguaje figurado, lenguaje metafórico, lenguaje connotativo, como tú le quieras llamar. Es el principal recurso que utiliza el escritor para crear su arte, ¿verdad? Muy bien. Espero que haya quedado claro lo que es la experiencia estética. Y es algo, les digo, sumamente bello. Miren, esto es complementario, pero me parece como que, pues, la principal intención de esto. A través de la experiencia estética nos conocemos más a nosotros mismos. Valoramos más la vida, valoramos más, agradecemos más, ¿sí? Nos damos cuenta qué tan pasajera es la vida, cómo se va muy rápido y que a veces nos ahogamos en vasos de agua, ¿sí? Porque los autores a través de sus obras arquitectónicas, de sus esculturas, de sus obras literarias, pues plasman el conocimiento que han adquirido a lo largo de su vida, que a lo mejor tardaron toda su vida para podernos expresar ese pensamiento, esa idea, ¿sí? Y que va a venir a revolucionar nuestra propia existencia. Fíjense qué maravilla. Es algo que no vamos a experimentar cuando nos tomamos una taza de té, o cuando andamos muy cansados y nos tomamos un vaso de agua o nos echamos una siestecita. Pues no, es una experiencia placentera, pero una experiencia estética va mucho más allá, ¿verdad? Ok. Bueno, ya decíamos que el autor pues, utiliza el lenguaje literario, ¿verdad? Para transmitir esas emociones, para que el autor disfrute y experimente todo tipo de emociones. Al enfrentarse a un texto literario, pues el lector debe de tomar una actitud activa en la que comprenda lo que quiso decir el autor con su obra, así como los valores que ella contiene para nutrirse de esas ideas, justo todo lo que les acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, también es muy importante que nosotros dominemos o que por lo menos conozcamos el arte, la, eh, la bella arte que vamos a analizar. Porque, por ejemplo, se me ocurre, si nosotros, en el caso de la pintura, no conocemos de estilos, de formas, lo que representan los colores, las cuestiones simétricas o las cuestiones abstractas, no vamos a entender. Puede ser que vamos a una pintura con solo puras manchas y no lo valoremos. A lo mejor para nosotros no dice nada. No entendemos esa manifestación artística. En cambio, conocemos un poco más esa manifestación artística, sabemos lo que son los colores, las formas, pues nuestra interpretación pues es como más profunda, es mucho más adecuada. Realmente entendemos lo que el autor quiso darnos a entender.
En el caso de la literatura, por ejemplo, si no conocemos las figuras literarias, que es el principal recurso que utiliza el escritor para crear su arte, pues va a ser muy difícil que podamos eh, interpretar lo que el autor quiso decir con su obra, ¿sí? No entendemos, no vamos a entender el lenguaje tan vasto, no vamos a entender lo que el autor quiso decir con una contradicción, con una paradoja, por ejemplo, o con una antítesis. Lo tomamos literal, ¿sí? Luego pues es un gran problema. Vemos ahí en estos libros sagrados, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Cuántas y cuántas interpretaciones se ha hecho de una obra literaria, antigua, artística, porque cada uno hace una interpretación distinta, porque es un lenguaje artístico. Entonces no cualquiera interpreta ese tipo de mensajes, lo decodifica de manera correcta. Fíjense nada más qué tan trascendente es el uso del lenguaje, ¿sí? El uso o el conocimiento correcto del arte y del lenguaje, de la retórica en este caso, de las figuras literarias, para poder hacer una interpretación adecuada de los textos. Súper, súper importante. El impacto de la literatura en la sociedad. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas y a su vez la sociedad se ve impactada por la literatura. Hay una simbiosis ahí, ¿verdad? De una relación muy directa, tanto por los textos que fueron escritos en esa época, como textos que fueron producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas aún vigentes. Entonces, el impacto de la literatura en la sociedad es enorme, ya lo decía en la introducción. Nosotros mismos, supongo, incluso me gustaría conocer un poco y pueden escribirme en el chat si ven la grabación, bueno, escríbame alguna obra literaria que haya cambiado tu manera de pensar, que haya cambiado tu vida, que te haya inspirado, que te haya motivado, en fin, que te haya hecho valorar más la vida, cambiar, etcétera. Entonces, así como hay obras que nos hacen cambiar a nosotros, hay obras que han revolucionado la manera de pensar de toda una sociedad, ¿sí? Entonces, es un impacto tremendo el que tiene la literatura en nuestra sociedad. Cuando nosotros comprendemos esto, creo que valoramos más a la literatura, porque constantemente se nos dice, ¿verdad? Incluso nosotros le decimos mucho a nuestros hijos, tienes que leer, pero les decimos el por qué, les explicamos el por qué, la razón es esta, ¿sí? Porque a través de la literatura ampliamos nuestra manera de pensar, nos damos cuenta que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en esta tierra, 8.000 millones de seres humanos, más, poco menos, ¿verdad? Entonces, conocemos cómo pensaron en otro tiempo y que y de esa manera entendemos pues por qué cierto poblado, cierta sociedad se comporta como se comporta, ¿verdad? Por aquellos acontecimientos vividos. Entonces, pues muy significativo el impacto de la literatura en la sociedad. Por ejemplo, hablábamos de obras que siguen impactando a pesar de que fueron escritas en otros tiempos. Aquí un ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles siglos después, es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. O en el caso del amor romántico y que incluso tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta del gran Shakespeare, o también en el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, tiene su origen esta visión en el eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia que se popularizó en la Edad Media. Entonces, luego a veces los jóvenes, ¿verdad? Creen, todos cuando estamos jóvenes creemos tener la panacea, tenemos
creemos tener las ideas más vigentes, más originales, más innovadoras, pero investigamos un poco en la historia de la literatura, en la historia de nuestra humanidad, que está reflejada en los textos literarios, pues nos damos cuenta que no es así, que venimos repitiendo de alguna manera formas de pensar tan eh, que han estado en otros tiempos. De ahí esta gran frase, ¿no? Solo sé que no sé. Realmente, ¿qué es lo que sabemos? Pues muy poco, el universo es tan grande a veces lo que nosotros conocemos, pues es lo que alguien más nos dijo. El conocimiento que tomamos de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros maestros, en fin. Entonces, claro que es muy significativo también ese conocimiento porque nos da una perspectiva, pero nosotros podemos profundizar muchísimo más, pues al tener mayor bagaje cultural, mayor lectura, viajando, decía, citando a un maestro que tuve en la preparatoria, que habían dos formas de adquirir cultura, una es viajando y la otra es leyendo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Lo significativo que tiene la literatura en nuestras vidas. Y luego a veces, bueno, también sé que no a muchos les encanta la lectura, sé que no muchos tienen el hábito de la lectura, pero parte de lo que trato de hacer en este módulo, ojalá que así sea, ya lo mencionarán ustedes, pues es sensibilizarlos al arte que es la literatura, que la disfruten, que la valoren, que se den cuenta por qué hay que leer, cuál es la importancia. Pues cuando nosotros conocemos el por qué, pues lo hacemos de manera inherente, ya nadie necesita decirnos que tenemos que leer, lo hacemos por convicción, porque sabemos que es la única manera de crecer, de saber más, de ser más libres, de conocernos más y mejor a nosotros mismos. Bien, difusión de la literatura. Les decía, en esta era digital en la que nos encontramos, pues la tecnología juega un papel sumamente importante. Las tecnologías pues han contribuido en este caso. En otra hay una polémica, ¿verdad? Este, a la vez nos ha distanciado mucho de esa interacción con nuestros amigos, con nuestra familia, con los seres queridos. Y bueno, es un sinfín de ideas, pero no nos vamos a meter a filosofar en ese sentido. Pero lo que sí es que es un hecho que la tecnología juega un papel muy importante en nuestras vidas. En el caso de la literatura, no es la excepción. Ha contribuido de una manera muy positiva a la difusión de la literatura y, y hacen posibles que las obras literarias lleguen a más personas. Regálenme unos segundos, por favor. Están tocando aquí la puerta, ya saben, es parte de... Listo, aquí estamos nuevamente. Una disculpa. Ya saben, es parte de...
es parte de estamos aquí en casa y bueno, siempre al estar transmitiendo en vivo, pues bueno, siempre hay situaciones así. Llegan y tocan la puerta, pero lo hablamos así de una manera muy natural, ¿verdad? No pasa nada. Gracias aquí por la espera. Entonces les decía, eh, es muy positiva la difusión de la literatura actualmente, ¿a poco no? A través de nuestro celular, en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo, incluso nosotros mismos publicamos una foto y la acompañamos de alguna frase, de algún pensamiento, o nos encontramos, dependiendo, ¿no? Ojalá, y si no les paso ahí ese tip, no solamente sigan a sus amigos, busquen páginas de arte, busquen páginas de literatura, ¿sí? Porque pues esto nos, nos mantiene renovados en ese sentido. Y al final esto es muchísimo más enriquecedor que solamente estar viendo ahí fotos. Bueno, a través de nuestras redes sociales podemos hacer la lectura de poemas, de algún fragmento de algún cuento, de seguir algún autor, sus pensamientos, sus frases, en fin. Entonces tenemos al alcance la literatura eh, como nunca antes. Entonces, el Internet, los libros electrónicos y los medios digitales constituyen unas herramientas extraordinarias que debemos de aprovechar. Anteriormente, pues imagínense, ¿no? Esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era difícil de localizarlas o los costos pues eran muy elevados, ¿sí? Eh, pues sin duda las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura, aunque, bueno, pues ya cada quien tiene como que su preferencia, la mayoría seguimos prefiriendo los libros en físico, pero también sabemos que de manera digital, o sea, lo que voy es que no hay pretexto, ¿verdad? No hay pretexto para leer. Anteriormente, bueno, es que esa obra literaria que yo quisiera leer es muy cara o no la encuentro. Bueno, ya no hay pretexto porque ahora la puedes leer en línea, la puedes descargar. Hay muchísimas fuentes, páginas que se dedican a esto. Precisamente es algo que vamos a ver a continuación en torno a las formas emergentes de literatura. ¿Qué son las formas emergentes de literatura? Bueno, pues han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en que los lectores puedan ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o en la existencia de un texto escrito por una diversidad de autores. Con esta revolución tecnológica, ahora hablamos de textos que son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, son interactivos y dinámicos. De hecho, actualmente pues se habla de una revolución mucho más profunda que la generada por la invención de la imprenta, que bueno, también fue un suceso sumamente importante, sumamente relevante. Sí, pues imagínense, empezamos a través de la imprenta a conocer textos, formas de pensar, pues que no llegaban a nosotros. Entonces fue el boom del pensamiento en ese sentido. Entonces, a través de esta difusión de la literatura, también de estas formas emergentes de literatura, pues hay una relación mucho más directa con los autores, algo que pues anteriormente no existía. Por ejemplo, ahora los autores o sea, tienen como sus seguidores, ¿verdad? A través de las redes sociales y ellos mismos generan dinámicas para saber qué es lo que quiere su público, cuáles son los temas vigentes, de qué es de lo que quieren leer para ellos ponerse a escribir, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no?
significativo es el impacto de la literatura en la sociedad. Precisamente aquí están estas herramientas de las cuales nos podemos apoyar para, pues, conocer más o adquirir textos literarios por medio de estas formas emergentes de literatura. Por ejemplo, en el caso de acción poética, yo creo que todos hemos visto en algún momento frases en paredes de nuestras ciudades, ¿verdad? Pensamientos, frases extraordinarias, frases poéticas que nos inspiran, que nos motivan. Y a mí me parece muy bello porque en vez de que esa pared esté publicitada por partidos políticos, que ya sabemos, ¿no? Este, o rayonadas nada más, sin un mensaje artístico o algo, pues qué mejor que esos espacios estén con frases, con pensamientos que nos inspiran, que nos motivan en nuestra vida. Bueno, Acción Poética, un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas precisamente por ellos, por Acción Poética, que es un movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. También está el caso de la colección de literatura electrónica, volumen 1, que es un compendio de textos escritos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. Entonces aquí encontramos pues, una gran cantidad enorme de textos literarios. Tenemos también iliteratura, otra herramienta que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultural Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. O, por ejemplo, Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos que juegan con los algoritmos y los códigos. Esto lo encontramos muy común en nuestro Facebook, por ejemplo, ¿no? En nuestras redes sociales. Entonces les digo, tenemos muy presente la literatura en nuestras vidas, nada más que a veces pues no lo vemos así o a lo mejor no considerábamos que eso también es literatura. Precisamente son formas emergentes de literatura que tienen que ver directamente con el uso de la tecnología. No se pueden concebir incluso fuera de la tecnología. También está la Organización de la Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999. Se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales y muchas otras más. Entonces, estos mismos recursos, estos mismos enlaces, le das clic derecho y puedes ir al enlace directamente a la página, ¿sí? Para conocer un poco más. Aquí quise compartirles algunas frases de acción poética, precisamente una de estas formas emergentes de literatura. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente, ¿sí? Esto es literatura, es poesía. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Literalmente, bueno, en este caso, sí, ¿verdad? Pero utilizan el lenguaje figurado, utilizan el lenguaje artístico, la función poética, el lenguaje connotativo. Entonces, ¿qué mejor encontrarnos esto en las paredes de nuestras ciudades a encontrarnos una campaña publicitaria y de algún partido político? Entonces tenemos la literatura muy cerca. En estas actividades de la semana se reflexiona precisamente en torno a ello, ¿verdad? Si se puede considerar eh, como textos literarios las páginas a las que referimos en la actividad integradora 6, con base en esto que estamos mencionando. No voy a dar respuesta literalmente, pero ustedes se pueden dar idea. Podemos considerar esos textos como literarios. Sabemos que son formas emergentes de literatura, no son tradicionales, tienen que ver mucho con la tecnología,
pero mientras se transmitan emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, se puede considerar. Pero bueno, ahí leeré y seguiremos compartiendo sus argumentos. Ya tenemos poco más de una hora de sesión. Con esto vamos a llegar al fin, al cierre de nuestra sesión. Continuamos el viernes para terminar esta presentación y dar respuesta a cualquier duda, inquietud que haya. También les compartiré algunos aspectos que he detectado, pues errores que a veces en los cuales se cae y aciertos, como ya les decía, y también el viernes los retomamos. Eh, con esto llegamos entonces al cierre de nuestra sesión. Gracias por ver las grabaciones de las sesiones. Ojalá que se lleven un nuevo aprendizaje y que les pueda servir esto también para eh, resolver sus actividades de la semana. Me despido de ustedes, pasen un buen día, pasen una buena tarde, pasen una buena noche. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, gracias, buena noche.